¿Y si la historia, tal y como la conocemos, fuera la mayor de las mentiras? ¿Y si el pilar sobre el que se construyó toda nuestra civilización occidental estuviera basado en un fraude, en una falsificación deliberada, diseñada para ocultar una verdad tan explosiva que, de saberse, lo cambiaría absolutamente todo? Nos han contado una historia 1000 veces, la historia de un salvador y su traidor, la de un héroe y un villano. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en los huecos de esa narrativa? ¿En las piezas que simplemente no encajan? La filosofía nos enseña a cuestionar, a no aceptar verdades solo porque nos las repiten. Nos enseña a usar la herramienta más poderosa que poseemos, la razón. Hoy no vamos a leer la Biblia con los ojos de la fe ciega. Vamos a leerla con la lupa del detective, con el bisturí del cirujano, con la lógica implacable del filósofo Baruch Spinoza, el hombre que fue expulsado y maldecido por atreverse a pensar. Y al hacerlo, vamos a desenterrar la posibilidad de un complot histórico que ha permanecido oculto a plena vista durante 2 milenios. La posibilidad de que el discípulo más leal, el único que verdaderamente comprendió la misión, no fuera Pedro, la supuesta roca de la iglesia, sino Judas Iscariote, el hombre cuyo nombre mismo se ha convertido en sinónimo de traición. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber. Antes de que nos adentremos en este laberinto de secretos, quiero que hagas algo por mí. Escribe en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo este video. Hay algo poderoso en saber que, en este mismo instante, miles de mentes en todo el mundo se están conectando para cuestionar juntas la historia. Y si estás en tu celular, si lo que digo empieza a resonar contigo, dale con todo al botón de me gusta, hazlo vibrar, dale un hyper para que el algoritmo entienda que aquí está pasando algo importante. Ayúdanos a que esta luz llegue a más personas que están buscando respuestas. Y cuando terminemos, si tu mente ha quedado tan rota como la mía la primera vez que descubrí esto, compártelo. Compártelo con un amigo, con alguien que sepas que tiene la mente abierta, para que juntos puedan conversar sobre la verdadera realidad que se esconde detrás del velo. Ahora sí, comencemos el descenso. La figura de Judas Iscariote es un pilar fundamental en la teología cristiana. Sin él, la narrativa de la pasión se desmorona. Él es el catalizador, la pieza oscura necesaria para que la luz de la resurrección pueda brillar. Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez si su retrato es fidedigno o es más bien una caricatura grotesca, una fabricación literaria diseñada para cumplir un propósito muy específico? Analicemos los documentos que lo condenaron, los evangelios canónicos. Lejos de presentar un retrato único y coherente, nos ofrecen versiones que no solo son diferentes, sino a menudo contradictorias. El Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, es sorprendentemente escueto. Menciona a Judas como uno de los 12 que lo entregó. La palabra griega que utiliza Marcos y que luego repiten los otros evangelistas es paradidomi. Nuestras Biblias la traducen casi universalmente como traicionar, pero ¿es esa su única traducción? ¿Es la más precisa? En absoluto. Paradidomi es un término mucho más neutro. Significa literalmente entregar, transmitir, pasar a otro. Un maestro paradidomi su conocimiento a un discípulo. Un padre paradidomi su herencia a un hijo. ¿Por qué entonces se eligió la traducción más infame posible? ¿Acaso no es el primer indicio de que estamos ante una manipulación, una elección deliberada de palabras para teñir un acto con la brocha de la maldad? Marcos no nos da un motivo. En su versión, Judas simplemente actúa. Es un engranaje en un mecanismo divino ya en marcha. Luego llega Mateo, escrito quizás 1 o 2 décadas después. Mateo escribe para una audiencia judía y su principal objetivo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Y para ello necesita que la historia de Jesús encaje como un guante en las antiguas profecías. ¿Y qué hace Mateo? Añade un detalle que no estaba en Marcos y que se volverá icónico: el motivo.
la avaricia, las 30 monedas de plata. Mateo nos dice que Judas fue a los sumos sacerdotes y les preguntó: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Por qué 30? ¿Por qué esa cifra tan específica? Porque Mateo necesitaba conectar el acto de Judas con una profecía del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Zacarías, que habla de un pastor cuyo salario es tasado en esa misma cantidad. ¿No les parece esto sospechosamente conveniente? Que el precio de la traición coincida perfectamente con un oscuro pasaje profético. ¿O es más probable que Mateo, el teólogo, haya insertado este detalle para forzar una conexión que en la realidad jamás existió? Pensemos en el valor. 30 siclos de plata era, según la ley mosaica, la compensación que se pagaba por un esclavo que había sido corneado por un buey. ¿De verdad creemos que el Sanedrín, el poder religioso y político de Judea, tasaría la captura del hombre que consideraban la mayor amenaza para su estabilidad, el hombre que hacía milagros y congregaba multitudes, al mismo precio que un esclavo herido? ¿No es esto un insulto a la inteligencia? ¿O es, una vez más, una herramienta literaria para denigrar a Judas, para reducir su acto a una transacción vulgar y miserable, despojándolo de cualquier posible nobleza o complejidad? La narrativa de Mateo es una obra de teatro teológico, y Judas es el actor al que se le asigna el papel más ingrato para que la obra funcione. Más tarde, Lucas, el médico e historiador, y Juan, el místico, añaden otra capa de complejidad. Ya no es solo la avaricia, ahora el motivo es sobrenatural. Lucas nos dice que entró Satanás en Judas. Juan lo corrobora. De repente, Judas ya no es un agente con libre albedrío, ni siquiera uno movido por la codicia. Es un títere, una marioneta poseída por el mismísimo príncipe de las tinieblas. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué la necesidad de invocar al diablo? ¿Será porque para los evangelistas posteriores la idea de que uno de los 12, uno de los elegidos que convivió, comió y caminó con el Hijo de Dios, pudiera conscientemente decidir entregarlo, era tan monstruosa, tan inconcebible, que la única explicación posible era una intervención demoníaca? ¿No es esta una forma de admitir que el acto de Judas escapa a la lógica humana normal? Al culpar a Satanás, los evangelistas evitan la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si Judas tuvo sus propias razones? Razones que no eran ni codiciosas ni diabólicas, sino algo mucho más profundo y perturbador para la ortodoxia que se estaba construyendo. Así que tenemos 4 relatos, cada uno con su propia agenda, cada uno añadiendo o modificando detalles para que se ajusten a su teología. Marcos nos da un acto sin motivo. Mateo nos da un motivo de codicia profética. Lucas y Juan nos dan un motivo de posesión demoníaca. ¿A cuál le creemos? ¿No es la misma existencia de estas versiones contradictorias la prueba más flagrante de que nadie sabía realmente qué movió a Judas? Y que lo que leemos hoy no es historia, sino propaganda escrita por los vencedores. Y luego está el acto central del drama, el beso. La imagen está grabada en nuestro inconsciente colectivo, el beso de Judas, el epítome de la traición. Pero, de nuevo, apliquemos la lógica. Pensemos en la escena. El huerto de Getsemaní. Es de noche. Hay antorchas, soldados, confusión. Jesús había estado predicando abiertamente en el templo durante días. Había cenado en Betania. Había entrado triunfalmente en Jerusalén. ¿De verdad alguien puede creer que los guardias del templo, enviados por las más altas autoridades judías, no sabían identificar a Jesús, el hombre más famoso y controvertido de toda Judea en ese momento? Necesitaban que uno de sus seguidores más cercanos se lo señalara con un beso, como en una película de espías de bajo presupuesto. ¿O podría ser que el beso tuviera un significado completamente diferente? En la cultura de la época, un beso era un saludo común entre un maestro y su discípulo, un signo de respeto y afecto. ¿Y si el beso no fue una señal para los guardias, sino un mensaje para el propio Jesús, un mensaje de despedida, un «Maestro, ha llegado la hora, lo que debe hacerse, se hará. Estoy aquí para cumplir mi parte, por terrible que sea»? O desde otra perspectiva,
Pudo ser una señal de confirmación, sí, pero no una de traición. En la oscuridad y el caos, con 12 hombres galileos que probablemente se parecían entre sí, el beso sería la forma inequívoca de decir: este es el hombre que buscáis, no os equivoquéis, no arrestéis a otro por error. Un acto de precisión, no de perfidia, un acto para asegurar que el plan, el terrible y necesario plan, se ejecutara sin fallos. ¿Por qué hemos aceptado sin dudar la interpretación más maliciosa de un gesto que puede tener múltiples significados? ¿Quién se beneficia de que veamos traición donde pudo haber una dolorosa obediencia? Y finalmente, la muerte de Judas, el último acto de su tragedia. Y aquí, el testimonio bíblico se vuelve no solo contradictorio, sino directamente esquizofrénico. Mateo nos cuenta una historia. Arrepentido, Judas arroja las 30 monedas de plata en el templo, va y se ahorca. Una muerte solitaria, impulsada por la culpa. Pero luego leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo autor que el Evangelio de Lucas, y nos encontramos con una versión completamente diferente y grotescamente gráfica. Según Hechos, Judas compró un campo con el dinero de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Detengámonos aquí un momento. ¿Cómo es posible? No estamos hablando de un detalle menor. Estamos hablando de 2 relatos de muerte completamente irreconciliables. O te ahorcas o caes y tu cuerpo explota. No pueden ser ambas. ¿Cómo pudo el mismo autor, Lucas, presentar 2 versiones tan distintas? ¿O cómo pudo la iglesia primitiva permitir que 2 relatos tan flagrantemente contradictorios sobre la muerte del mayor villano de su historia coexistieran en su libro sagrado? ¿Acaso no es esta la prueba definitiva de que la historia de Judas es un caos de leyendas y rumores? Si la Biblia no puede ponerse de acuerdo sobre cómo murió, ¿cómo podemos confiar ciegamente en el porqué de sus actos? La muerte por ahorcamiento de Mateo evoca una sensación de remordimiento personal, de desesperación, pero la muerte en Hechos es presentada como un castigo divino, una explosión corporal que subraya su maldad. Son 2 finales con 2 propósitos teológicos distintos. Uno humaniza a Judas en su desesperación, el otro lo demoniza hasta en su cadáver. ¿Y si ninguna de las 2 es cierta? ¿Y si la verdad es más simple y más trágica? ¿Y si Judas, después de cumplir con la misión más horrible que un hombre pudiera recibir, la de entregar a su maestro y amigo al matadero para cumplir un plan cósmico, simplemente no pudo soportar el peso de su acto y de la infamia eterna que le esperaría? ¿Fue su muerte el suicidio de un traidor o la autoaniquilación de un soldado que, tras completar su misión, se da cuenta de que no tiene lugar en el mundo que ha ayudado a crear? La figura de Judas, vista a través de la razón, no es la de un villano de cartón piedra. Es un espectro, un enigma construido sobre capas de propaganda, contradicciones y agendas teológicas. Y al desmontar al traidor pieza por pieza, nos vemos obligados a mirar hacia el otro lado de la balanza, hacia el hombre que la historia eligió como el héroe, el hombre que se convirtió en el fundamento de la iglesia, Pedro. Y es aquí donde el complot adquiere una nueva dimensión, porque si Judas fue degradado artificialmente, es posible que Pedro fuera elevado artificialmente. La narrativa oficial nos presenta a Pedro como la figura central entre los 12, el líder designado, la roca, sobre la cual Jesús construiría su iglesia. Esta idea proviene casi exclusivamente de un único pasaje en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Jesús pregunta a sus discípulos quién creen que es Él. Simón Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta con las famosas palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este versículo es el pilar del papado, la justificación de siglos de poder eclesiástico en Roma, pero resiste un análisis crítico. Primero, el juego de palabras. En el griego original, Pedro es Petros, que significa una piedra o un canto rodado, una piedra movible. Pero la palabra para roca
es Petra, que se refiere a un lecho de roca, a un fundamento masivo e inamovible. Estaba Jesús diciendo: tú eres una pequeña piedra, y sobre este masivo lecho de roca, refiriéndose a la confesión de fe que acababas de hacer, construiré mi iglesia. Muchos teólogos protestantes han argumentado esto durante siglos. La iglesia no se construiría sobre un hombre falible, sino sobre la verdad divina de que Jesús es el Cristo. ¿No tiene esto mucho más sentido teológico? Pero la pregunta más devastadora es otra. Si este fue un momento tan trascendental, la designación del primer papa, la fundación de toda la cristiandad, ¿por qué los otros evangelistas, Marcos y Lucas, que relatan la misma escena de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, omiten por completo las palabras de Jesús sobre la roca y la iglesia? ¿Se les olvidó? ¿Les pareció un detalle sin importancia? ¿O es que esas palabras nunca fueron pronunciadas por el Jesús histórico, sino que fueron añadidas décadas después por la comunidad de Mateo para otorgar autoridad a la figura de Pedro, que para entonces ya era un líder prominente en la iglesia primitiva? ¿No huele esto a una interpolación, a una edición estratégica para cimentar una estructura de poder terrenal? ¿Estamos ante una unción divina o ante una brillante maniobra de relaciones públicas póstuma? Ahora comparemos la supuesta solidez de esta roca con sus acciones. La tradición ha demonizado a Judas por un solo acto, la entrega. Pero, ¿qué hay de Pedro? Durante la misma noche fatídica, mientras Jesús era interrogado, Pedro, el valiente líder, el que había jurado morir por su maestro, lo negó. No una, sino 3 veces. Y no fue una negación silenciosa. Según los evangelios, lo hizo con maldiciones, jurando que no conocía a ese hombre. Fue un acto público de cobardía, motivado por el más simple de los instintos, la autopreservación. Pongamos ambos actos en una balanza moral. De un lado, tenemos a Judas, cuyo acto, aunque oscuro, fue decisivo y, como veremos, posiblemente necesario para el cumplimiento del plan divino. Del otro, tenemos a Pedro, que en la hora de la verdad se acobardó, mintió y abandonó a su amigo por miedo a las consecuencias. ¿Cuál de los dos actos es objetivamente más grave? ¿Una traición que pone en marcha la redención de la humanidad o una triple negación por cobardía? ¿Por qué la historia ha decidido que el acto de Judas merece el infierno eterno y el de Pedro unas cuantas lágrimas de arrepentimiento y la jefatura de la iglesia? ¿No es esta una doble moral escandalosa? ¿No sugiere que la historia no la escribe la justicia, sino el poder? Pedro sobrevivió, Judas no. Pedro y sus seguidores se hicieron con el control de la narrativa, y en esa narrativa su cobardía se convirtió en una debilidad perdonable, mientras que el acto necesario de Judas se transformó en la traición suprema. Y hay más grietas en la fachada de la primacía de Pedro. El Evangelio de Juan, el más distinto de todos, introduce una figura fascinante y misteriosa: el discípulo a quien Jesús amaba. Este discípulo anónimo es retratado como el más íntimo de Jesús. Es él quien se recuesta sobre el pecho de Jesús en la última cena. Es él quien está al pie de la cruz junto a María, cuando Pedro está escondido. Es a él a quien Jesús le confía el cuidado de su propia madre, un honor y una responsabilidad inmensos. Es él quien llega primero al sepulcro vacío. En todos los momentos clave, este discípulo amado supera a Pedro en intimidad, lealtad y comprensión. La tradición ha intentado identificarlo con el propio Juan, el autor del Evangelio, pero el texto nunca lo dice. Es anónimo. ¿Por qué? ¿Y si el anonimato es deliberado, una forma de proteger una verdad peligrosa? Algunos han especulado que podría ser Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Otros, que podría ser María Magdalena. Pero hagamos una pregunta más audaz, más espinosista. ¿Y si el discípulo amado, aquel cuyo amor por el Maestro era tan profundo que aceptó hacer lo indecible, era Judas? ¿Y si el autor del Evangelio, conocedor de esta terrible verdad, la ocultó a plena vista, creando una figura anónima para honrar al verdadero héroe trágico de la historia,
sabiendo que nombrarlo directamente sería una herejía que condenaría su obra a la hoguera. ¿No es una posibilidad fascinante que el amado y el traidor fueran la misma persona y que la historia nos haya contado solo la mitad de la historia, la mitad que le convenía a la facción de Pedro? La imagen de los 12 apóstoles como una banda de hermanos unidos y armoniosos es una fantasía piadosa. Los propios evangelios están repletos de evidencia de lo contrario. Constantemente discuten sobre quién de ellos era el más importante. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús en secreto para pedirle los puestos de honor en su futuro reino, a su derecha y a su izquierda, provocando la indignación de los otros 10. ¡Qué humildad! Jesús tiene que reprenderlos constantemente por su ambición y su falta de entendimiento. Suena esto como un grupo que reconoce unánimemente a Pedro como su líder. Incluso después de la muerte de Jesús, las tensiones continúan. En sus epístolas, Pablo de Tarso, que nunca conoció al Jesús histórico, pero se convirtió en el teólogo más influyente del cristianismo, relata cómo tuvo que confrontar a Pedro cara a cara en Antioquía porque lo consideraba un hipócrita. Lo acusó de ceder a la presión del partido de la circuncisión y de traicionar el verdadero mensaje universal del Evangelio. El gran Pablo acusando a la roca de hipocresía y traición doctrinal. Esto no es una pequeña disputa. Es la evidencia de una lucha de poder feroz en la iglesia primitiva, con diferentes facciones y diferentes visiones. La facción de Pedro, con base en Jerusalén y luego en Roma, finalmente se impuso. Y cuando una facción gana una guerra, ¿qué es lo primero que hace? Reescribe la historia para legitimar su victoria. En esa historia reescrita, su líder se convierte en el héroe designado. Sus fallos se minimizan y sus rivales, o aquellos cuya historia es inconveniente, son eliminados o convertidos en villanos. Judas fue el chivo expiatorio perfecto. Su historia fue moldeada para servir como el contrapunto oscuro a la brillante santidad de Pedro. Hemos visto las grietas en la narrativa, las contradicciones, las conveniencias teológicas, la dudosa primacía de Pedro y la demonización sistemática de Judas. Ahora demos un paso más allá. Abandonemos por un momento el análisis histórico-crítico y adoptemos una perspectiva puramente filosófica, la perspectiva de Baruch de Spinoza, el hereje que vio a Dios no en los cielos, sino en la trama lógica e inmutable de la propia realidad. Spinoza fue un revolucionario. Para él, Dios y la naturaleza eran dos palabras para la misma cosa. Deus sive natura. Dios es la totalidad de lo que existe, un sistema infinito y eterno, gobernado por leyes inmutables. No es un rey en un trono que interviene en el mundo según su capricho. Es la lógica misma del universo. En el sistema de Spinoza no existen los milagros entendidos como violaciones de las leyes naturales, porque eso implicaría que Dios se contradice a sí mismo. No existe el mal como una fuerza cósmica que se opone al bien. Todo lo que sucede, sucede por necesidad. Cada evento es un eslabón en una cadena infinita de causas y efectos que se remonta a la eternidad. El libre albedrío, tal como lo entendemos, es una ilusión que nace de nuestra ignorancia de las causas que nos determinan. ¿Qué sucede cuando aplicamos esta lente demoledora a la historia de Judas? El resultado es una inversión total de la perspectiva. Si todo en el universo de Spinoza ocurre por necesidad divina, entonces el acto de Judas no fue una traición contra el plan de Dios. Fue una parte esencial e inevitable de ese mismo plan. No pudo haber sido de otra manera. Si la muerte de Jesús era necesaria para la salvación de la humanidad, sea lo que sea que eso signifique, entonces el acto que condujo a esa muerte también era necesario. Judas deja de ser un pecador que se desvió del camino para convertirse en un instrumento perfecto de la causalidad divina. Fue una pieza en el engranaje del cosmos que funcionó con la precisión requerida.
¿Puede una pieza necesaria ser malvada? ¿Puede un engranaje indispensable ser un traidor? En el universo de Spinoza, la pregunta carece de sentido. Judas cumplió su función. Punto. Spinoza nos enseñó a leer las Escrituras de una forma radicalmente nueva en su tratado teológico-político. Argumentó que la Biblia no es un libro de ciencia o de historia literal. Es un libro escrito por hombres de una época precientífica para enseñar una lección moral fundamental: la justicia y la caridad. Los relatos de milagros, ángeles y demonios no debían tomarse al pie de la letra. Eran, según Spinoza, adaptaciones a la mentalidad imaginativa de las masas. Un milagro es simplemente un evento cuya causa natural desconocemos. La revelación no es Dios susurrando al oído de un profeta, sino la comprensión racional de la verdad. Apliquemos esto a la posesión demoníaca de Judas, como la describen Lucas y Juan. Desde una perspectiva espinosista, esta no es una explicación, sino una evasión. Es la forma en que los cronistas antiguos, enfrentados a un acto que no podían procesar psicológicamente, recurrieron a la superstición. En lugar de analizar las complejas motivaciones de Judas, su posible desilusión con un mesianismo que no era político, su comprensión de que el reino de Jesús no era de este mundo, o su aceptación de un papel necesario, era más fácil y más dramático decir: el diablo lo hizo. ¿Y si esa posesión fuera en realidad una metáfora de una certeza intelectual? Una certeza tan absoluta sobre lo que debía hacerse que parecía para los demás una fuerza externa, una locura o una maldad sobrehumana. Spinoza nos invita a buscar las causas naturales, las razones humanas y lógicas detrás de lo que ha sido mistificado y demonizado. Si la verdadera palabra de Dios para Spinoza no es el texto literal de la Biblia, sino la lección ética que contiene, ¿cuál es la lección de la historia de Judas tal como nos la han contado? La lección es que existe la traición, la codicia, el mal absoluto. Es una lección que fomenta el miedo, la división y la creación de chivos expiatorios. De hecho, la figura de Judas ha sido utilizada durante siglos como justificación para el más vil de los odios, el antisemitismo, etiquetando a todo el pueblo judío como los traidores de Cristo. ¿Es esta una lección de justicia y caridad? ¿Es esta una lección digna del Dios que es razón? ¿O podemos, siguiendo a Spinoza, extraer una lección moral mucho más profunda y desafiante de una historia reinterpretada? Una lección sobre el deber, sobre el sacrificio personal por un bien mayor. Una lección sobre la terrible soledad del que comprende una verdad que los demás no pueden ver. Una lección sobre cómo la historia puede crucificar a un hombre para santificar a otro. ¿Qué lección nos hace más sabios, más compasivos, más libres? ¿La que nos da un villano fácil de odiar o la que nos obliga a confrontar la complejidad de la naturaleza humana y la ambigüedad de la historia? Y esto nos lleva al concepto más elevado y difícil de la filosofía de Spinoza: el amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios. No es un amor emocional, no es rezar o cantar alabanzas. Es un estado de serenidad y felicidad suprema que se alcanza a través de la comprensión. Es entender tu lugar exacto en el orden necesario del universo. Es ver cada evento, incluyendo tu propio sufrimiento y tus propias acciones, no como algo personal, bueno o malo, sino como una manifestación necesaria de la totalidad que es Dios. Es aceptar con alegría la lógica del todo. Ahora, hagamos la pregunta final y más herética de todas. ¿Quién de los 12 discípulos estuvo más cerca de alcanzar este estado? Pedro, que cuando Jesús le anunció su inminente muerte, lo reprendió diciendo: «Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca». A lo que Jesús respondió con la frase más dura de todo el Evangelio: «Quítate de delante de mí, Satanás». Pedro, en su amor emocional y su ignorancia, se oponía a la necesidad divina, se convertía en un obstáculo, en un Satanás.
¿O fue Judas? El único que, según esta nueva interpretación, y como se refleja en textos prohibidos como el Evangelio de Judas, comprendió que la muerte del cuerpo físico de Jesús era el paso necesario para la liberación de su mensaje espiritual. Mientras los demás se aferraban al hombre, Judas entendió el plan. No se opuso, no intentó salvar a Jesús de su destino, actuó para que ese destino se cumpliera. En ese acto terrible, Judas demostró una comprensión de la necesidad divina que superaba con creces a la de todos los demás. Se alineó perfectamente con la lógica del cosmos. ¿Y si su acto, lejos de ser una traición, fue la máxima expresión del amor intelectual a Dios? Un amor tan profundo y tan puro que lo llevó a sacrificar no solo su vida, sino algo infinitamente más valioso: su nombre, su honor, su legado. Aceptó convertirse en el hombre más odiado de la historia para que el plan universal, la naturaleza de Dios, siguiera su curso necesario. Fue el sacrificio supremo, no en una cruz a la vista de todos, sino en la oscuridad de la infamia. Un sacrificio de la reputación por la causa de la verdad cósmica. Desde esta perspectiva espinosista, Judas no es el traidor, es el iluminado. El único que vio el código detrás de la realidad y tuvo el coraje y el amor de ejecutarlo. Y Pedro no es la roca. Es el discípulo bien intencionado pero ignorante, el que amaba al hombre pero no entendía la misión, el que, irónicamente, fue llamado Satanás por oponerse a la misma necesidad que Judas ayudó a consumar. La historia, tal como la conocemos, no es solo una mentira, es una inversión perfecta de la verdad. Si creías que ya lo habías oído todo, si pensabas que ya habíamos llegado al fondo del abismo de los secretos históricos, te equivocabas. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido solo arañar la superficie, despejar los escombros de 2000 años de propaganda para poder ver la entrada a la verdadera cueva del tesoro, o mejor dicho, a la tumba del secreto. Porque lo que te voy a contar ahora no es solo filosofía o reinterpretación, es historia, es arqueología, es un texto físico, un papiro que puedes ver en un museo, un documento que la historia intentó destruir y que el desierto de Egipto nos devolvió casi 2 milenios después. Un texto que lleva el nombre del propio Judas. Prepárate porque vamos a abrir un libro que estuvo prohibido, un evangelio que fue cazado y quemado, un testimonio que le devuelve la voz al hombre más calumniado de la historia. Y su voz no tiembla de culpa. Grita una verdad que hace que toda la estructura de la cristiandad se tambalee. Pero antes de abrir este antiguo códice, quiero que hagas una pausa, que sientas el peso de este momento. Y mientras lo haces, escribe en los comentarios de qué país nos estás viendo y qué hora es para ti. Quiero que quede un registro de esta comunidad global de buscadores de la verdad que se está formando ahora mismo. Y si estás en tu móvil, si sientes que tu corazón empieza a latir más fuerte, ayuda a que esta energía se expanda. Dale con todo al botón de me gusta. Haz que el algoritmo sepa que esto es importante, que la verdad merece ser viral. Y al final, no te guardes esto para ti. El conocimiento que no se comparte, muere. Envíaselo a un amigo que sepas que está listo para despertar. Ayúdale a entender la verdadera realidad que nos han ocultado. Ahora, volvamos al desierto. En la década de 1970, en las cercanías de la aldea de Nag Hammadi, en Egipto, unos campesinos que buscaban fertilizante en unas cuevas tropezaron con algo extraordinario: un jarrón de cerámica sellado. Dentro, una colección de antiguos libros de papiro encuadernados en cuero, unos códices que habían permanecido intactos desde el siglo IV. Este hallazgo, conocido como la Biblioteca de Nag Hammadi, fue la mayor colección de textos gnósticos jamás descubierta. Textos que se creían destruidos para siempre por la iglesia primitiva. Pero la historia que nos ocupa es aún más cinematográfica. Casi al mismo tiempo, en otra parte del desierto egipcio, cerca de Jebel al-Tarif, unos saqueadores de tumbas encontraron otro códice, uno solitario. No entendían su contenido, escrito en copto,
el antiguo lenguaje de los cristianos egipcios, pero sabían que era antiguo y, por tanto, valioso. Así comenzó una odisea de casi 30 años para este frágil manuscrito. Pasó por las manos de comerciantes de antigüedades en el Cairo, fue vendido, robado y finalmente terminó en la bóveda de un banco en Long Island, Nueva York, envuelto en periódicos. Durante 16 años, el papiro, arrancado de su clima seco y protector, se desintegró lentamente en la humedad de una caja de seguridad. Su dueño pedía millones por él, pero nadie se atrevía a comprar un artefacto de procedencia tan dudosa. ¿No es ya esta historia un presagio? ¿Cómo es posible que un texto de esta importancia cósmica fuera tratado con tal desdén, abandonado a la putrefacción en la oscuridad de una bóveda de banco? ¿No es una metáfora perfecta de cómo la propia historia de Judas ha sido tratada, encerrada bajo llave y abandonada a la calumnia? Finalmente, en el año 2001, gracias a los esfuerzos de una fundación de arte suiza y más tarde de la National Geographic Society, el códice, ahora hecho un puzzle de más de 1000 fragmentos, fue rescatado. Comenzó un trabajo titánico de restauración y traducción. Y cuando los expertos lograron leer las primeras líneas, el mundo académico contuvo el aliento. El título era inconfundible: Evangelion Ioudas, el Evangelio de Judas. Un texto que los primeros padres de la Iglesia, como Ireneo de León en el año 180 d.C., habían mencionado con horror en sus tratados contra las herejías. Lo describían como una historia ficticia, creada por una secta gnóstica que de forma perversa veneraba a Judas como un héroe. Durante 1700 años se pensó que era solo eso, el delirio de unos herejes. Pero ahora el delirio tenía forma física. Estaba allí, en fragmentos de papiro. La voz de los vencidos regresaba de entre los muertos. Para entender el Evangelio de Judas, primero hay que entender el mundo del que surgió: el gnosticismo. El gnosticismo no era una simple herejía del cristianismo. Era una cosmovisión completamente diferente, un sistema de pensamiento tan radical que hacía que la versión ortodoxa de Pedro y los obispos pareciera un cuento de niños. Los gnósticos hacían una pregunta fundamental: si Dios es bueno, ¿por qué el mundo está lleno de sufrimiento, crueldad, enfermedad y muerte? Su respuesta era audaz y escandalosa. El mundo material no fue creado por el Dios verdadero y supremo. Fue creado por una entidad inferior, un Dios menor, a menudo ignorante y a veces malévolo, al que llamaban el demiurgo o Yaldabaoth. Este demiurgo es, para muchos gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios celoso, iracundo, que exige sacrificios y obediencia ciega. ¿No les suena familiar? En esta visión, el universo material es una prisión, una copia imperfecta de un reino espiritual perfecto y verdadero. Y nosotros, los seres humanos, somos la tragedia central de este drama cósmico. Porque dentro de cada uno de nosotros hay una chispa, un fragmento de la luz del Dios verdadero, atrapada en la cárcel de carne y hueso creada por el demiurgo. Nuestra alma es divina, pero está dormida, ignorante de su verdadero origen, ahogada en las pasiones y las preocupaciones del mundo material. ¿Cómo se escapa de esta prisión? No a través de la fe ciega en un Salvador externo, no a través de los rituales de la Iglesia. Se escapa a través de la gnosis, una palabra griega que no significa simplemente conocimiento, sino un conocimiento revelador, intuitivo, transformador. Es el conocimiento de quiénes éramos, qué hemos llegado a ser, dónde fuimos arrojados, hacia dónde nos apresuramos, de qué somos redimidos, qué es el nacimiento y qué es el renacimiento. La salvación es un acto de despertar, de recordar nuestro origen divino, y para los gnósticos Jesús era el gran maestro de la gnosis. No vino a morir por nuestros pecados en un sentido forense. Vino a despertar a las almas dormidas, a traer el conocimiento secreto que nos permitiría liberarnos del control del demiurgo y regresar a nuestro verdadero hogar, el pléroma, la plenitud del reino espiritual.
empiezan a ver por qué la iglesia de Pedro odiaba a los gnósticos con tanta ferocidad. El gnosticismo cortaba de raíz la necesidad de la iglesia. Si la salvación es un asunto personal de despertar interior, ¿para qué necesitas sacerdotes, obispos, papas? ¿Para qué necesitas dogmas y sacramentos? El gnosticismo era una vía de acceso directo a Dios, y ninguna institución que se base en ser el único intermediario puede tolerar eso. Ahora, con esta cosmovisión en mente, abramos el Evangelio de Judas. Lo que encontramos es dinamita pura. El texto es principalmente un diálogo entre Jesús y Judas, que tiene lugar en los días previos a la traición. Y desde el principio, la dinámica es impactante. Jesús se encuentra con los otros 11 discípulos. Están dando gracias por el pan. Y Jesús, al verlos, se ríe. No una risa alegre, una risa de conmiseración, casi de desdén. Los discípulos se ofenden. ¿Por qué te ríes de nuestra acción de gracias? ¿Hemos hecho lo correcto? Y Jesús responde, no me río de vosotros, lo hacéis porque el Dios que está sobre vosotros os lo ordena. Analicemos esto. Jesús les está diciendo que el Dios al que ellos rezan, el Dios de la religión tradicional, no es su verdadero padre, es el demiurgo, su carcelero. Están rezando al Dios equivocado y se enfadan. No lo entienden. El texto dice, ninguno de ellos fue capaz de sostenerle la mirada, excepto Judas Iscariote. Solo Judas. Solo él tiene la fuerza espiritual, la gnosis incipiente, para enfrentarse a la verdad que Jesús está revelando. Judas se acerca y le dice, sé quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino inmortal de Barbelo. Y yo no soy digno de pronunciar el nombre de aquel que te ha enviado. ¿Se dan cuenta de la inversión? En los evangelios canónicos es Pedro quien hace la gran confesión, tú eres el Cristo. Pero aquí, en un texto que podría ser igual de antiguo, es Judas quien hace la confesión gnóstica, la confesión de que entiende el verdadero origen de Jesús, más allá de este mundo corrupto. Jesús, al ver que Judas lo ha comprendido, lo aparta de los demás. Le dice, apártate de los otros y te revelaré los misterios del reino. Es posible que los alcances, pero sufrirás mucho. Y luego le dice la frase más importante de todo el texto, la frase que lo cambia todo. Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Leámoslo de nuevo, lentamente. Tú superarás a todos ellos, a Pedro, a Santiago, a Juan, a todos los futuros pilares de la iglesia. Judas es el elegido, el más grande. ¿Por qué? Porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. ¿Qué es el hombre que me reviste? Es el cuerpo físico, la cárcel de carne creada por el demiurgo. Judas no traicionará a Jesús, liberará a Jesús. Su acto no será una traición, sino el mayor de los servicios. Será la comadrona de la ascensión espiritual de Cristo. Ayudará al Espíritu Divino a desprenderse de su envoltura mortal para que su gnosis pueda extenderse por el universo. ¿Es este el lenguaje de un traidor codicioso? ¿O el de un cómplice en un plan secreto de liberación cósmica, el único que tuvo la fuerza y el amor para llevar a cabo la tarea más dolorosa y necesaria? La conversación continúa. Jesús le muestra a Judas una visión de un templo celestial y le pregunta por qué los otros discípulos, los sacerdotes de la iglesia futura, son tan inferiores. Judas le da una visión profética escalofriante de la futura iglesia de Pedro. Dice que ve a 12 hombres, los apóstoles, apedreándolo y persiguiéndolo. Ve que cometen sacrificios de niños, que se acuestan con hombres, que ayunan y cometen todo tipo de actos de maldad en nombre de Jesús. Es una condena brutal de la corrupción de la iglesia institucional que vendría después. Una iglesia que, según este texto, traicionó por completo el mensaje de Jesús. Y luego Jesús le muestra a Judas su propio destino. Le muestra su estrella en el firmamento. Mira, le dice, la estrella que va delante es tu estrella. En la cosmología gnóstica, cada alma tiene su estrella correspondiente en el reino espiritual, y la estrella de Judas es la que guía. Pero Jesús también le advierte, serás maldecido por las otras generaciones. Jesús le predice a Judas la infamia que sufrirá.
Sabía que el mundo, atrapado en la ignorancia del demiurgo, malinterpretaría su acto. Sabía que la iglesia de Pedro necesitaría un villano para construir su historia, y Judas, en un acto de lealtad suprema, acepta ese destino. Acepta ser el más odiado para cumplir la voluntad de su amado maestro. El evangelio termina de forma abrupta. Judas va a los sumos sacerdotes y recibe el dinero y los entrega. No hay beso, no hay drama, simplemente cumple la tarea que le fue encomendada. Fin del evangelio. El acto se presenta no como una traición, sino como el clímax de una misión sagrada. Así que ahora tenemos dos versiones completamente opuestas. De un lado, los 4 evangelios canónicos, con sus contradicciones, su Judas codicioso o poseído y su Pedro elevado a la primacía. Del otro, un evangelio recuperado del olvido, que nos presenta a un Judas como el discípulo iluminado, el confidente de los secretos de Jesús, el agente de la liberación espiritual, y a los otros discípulos como unos ignorantes que rezan al Dios equivocado y fundarán una iglesia corrupta. ¿A cuál creemos? ¿A la versión escrita por los vencedores, la que se convirtió en la base de un imperio religioso y político? ¿O a la versión de los perdedores, la que fue declarada herejía y quemada, la que nos obliga a cuestionarlo todo? Y si la verdadera herejía no fue el gnosticismo, sino la creación de una religión organizada que suprimió la búsqueda personal de la verdad, el Evangelio de Judas no es solo un texto antiguo, es una llave que abre una puerta a una comprensión completamente diferente del plan divino y del sacrificio necesario. Si aceptamos, aunque sea como posibilidad, la premisa gnóstica de que Judas fue un agente de liberación, entonces toda la narrativa de la pasión se transforma. Ya no es una historia de pecado y traición, sino una de necesidad y cumplimiento. Pensemos en las profecías. La teología cristiana insiste en que la muerte y resurrección de Jesús fueron eventos predichos siglos antes en las escrituras hebreas, en pasajes como Isaías 53. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. Si esto es cierto, si la muerte de Jesús era un evento predestinado, un guión escrito por Dios mismo, entonces los personajes de ese drama no son agentes libres, son actores interpretando un papel. ¿Se puede culpar al actor que interpreta a Iago por la caída de Otelo, o al que interpreta a Macbeth por sus crímenes? No, aplaudimos su habilidad para encarnar el papel que el dramaturgo Shakespeare escribió para ellos. El papel del villano es a menudo el más difícil y el más crucial para que la tragedia funcione, y el héroe revele su verdadera naturaleza. Ahora, apliquemos esta lógica al drama cósmico de la salvación. Si Dios es el dramaturgo y el guión exigía la entrega y muerte del Mesías, entonces el que desempeñó el papel del traidor no estaba pecando contra Dios. Estaba obedeciendo el guión de Dios. ¿Quién es más culpable? ¿El actor que interpreta su papel a la perfección, o el dramaturgo divino que escribió un guión que requería un acto tan terrible? ¿O es que nuestras categorías de culpa y pecado son simplemente demasiado primitivas para comprender la mecánica de un plan divino? La historia de Judas, vista así, nos obliga a cuestionar la propia naturaleza de la justicia de Dios. ¿Cómo puede un Dios justo predestinar a alguien a cometer un acto necesario para su plan y luego castigarlo eternamente por haberlo cometido? ¿No convierte eso a Dios en un tirano cósmico, un director de casting sádico? Esta idea del traidor necesario no es exclusiva del cristianismo. Es un arquetipo, un patrón que se repite en las mitologías de todo el mundo, como si la psique humana entendiera intuitivamente esta dolorosa verdad. En la mitología nórdica tenemos a Loki. Es un embaucador, un agente del caos, y es su engaño el que causa la muerte del dios más amado, Balder. Este evento desencadena el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, una batalla apocalíptica que destruye el mundo. Pero de esa destrucción surge un mundo nuevo, purificado y renacido. Loki es el villano, sí, pero sin su malicia, el ciclo de renovación no podría comenzar. Es el agente necesario de la destrucción creativa.
En la mitología egipcia tenemos la historia de Osiris, el rey justo, y su hermano Set, la encarnación del caos. Set, celoso, engaña y asesina a Osiris, desmembrando su cuerpo. Pero es este acto de traición el que permite a Isis, la esposa de Osiris, reunir sus pedazos y a través de su magia concebir a su hijo, Horus. Osiris renace como el rey del inframundo, el juez de los muertos, y Horus crece para vengar a su padre y restaurar el orden en la tierra. Sin la traición de Set no habría resurrección, no habría vida después de la muerte, no habría Horus. Set es el villano, pero su función es indispensable para la estructura misma de la cosmología egipcia. ¿No podría ser que Judas Iscariote sea la encarnación hebrea de este arquetipo universal? El destructor necesario, el catalizador oscuro, el hombre que tuvo que cometer el acto terrible para que la luz pudiera nacer de la oscuridad. La historia siempre necesita un villano, pero a veces el villano es el héroe más incomprendido de todos. Volvamos a esa noche en el huerto de Getsemaní. La narrativa tradicional nos muestra a un Jesús angustiado, sudando sangre, orando. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hemos interpretado siempre que la copa se refiere a su propio sufrimiento inminente en la cruz. Pero, ¿y si a la luz de todo lo que hemos visto, esa copa tuviera un doble significado? ¿Y si Jesús, en su omnisciencia, no solo sentía el peso de su propio dolor, sino también el de la infamia eterna que estaba a punto de caer sobre su amigo más leal? ¿Y si la oración, pase de mí esta copa, fuera también una súplica por Judas? Un lamento por el terrible destino que su discípulo amado había aceptado por él. Padre, si hay otra manera de lograr esto sin condenar a Judas a 2000 años de odio, que así sea. Pero si no, que se cumpla tu voluntad, que se cumpla nuestro plan. La angustia de Jesús en Getsemaní no sería solo por su crucifixión, sino por la crucifixión moral de su amigo más cercano. La escena se vuelve infinitamente más trágica y profunda. Esta lógica de la necesidad divina, de la predestinación, aunque peligrosa para la ortodoxia, no es ajena al pensamiento cristiano. Grandes teólogos como San Agustín y más tarde Juan Calvino desarrollaron complejas doctrinas sobre la predestinación. Argumentaron que dado que Dios es soberano y omnisciente, ha preordenado desde la eternidad quiénes se salvarán, los elegidos, y quiénes se condenarán. Pero siempre se enredaron en un nudo filosófico. ¿Cómo reconciliar esto con el libre albedrío y la justicia de Dios? Quizás la perspectiva agnóstica de Judas ofrece una salida. Si Judas fue preordenado no para la condenación, sino para realizar un servicio necesario, la contradicción se disuelve. Su recompensa no sería el cielo en el sentido tradicional, sino el cumplimiento de su propósito cósmico y la unión con el Cristo espiritual que ayudó a liberar. Su castigo no sería el infierno, sino la maldición de la historia, el malentendido de las generaciones futuras, un destino que, según el Evangelio de Judas, aceptó conscientemente. Si aceptamos esta posibilidad, las implicaciones son sísmicas. No solo reescriben el pasado, redefinen nuestro presente y nuestro futuro. La rehabilitación de Judas no es un mero ejercicio teológico. Es un acto con profundas consecuencias morales, políticas y espirituales. La primera y más urgente implicación es el fin del chivo expiatorio más antiguo y sangriento de la civilización occidental. Durante casi 2 milenios, la figura de Judas Iscariote ha sido el arma principal en el arsenal del antisemitismo. No es una coincidencia que Judas fuera el único discípulo identificado consistentemente como de Judea. Iscariote probablemente significa hombre de Keriot, una ciudad de Judea, mientras que los otros eran galileos. Se convirtió en el arquetipo del judío. El Evangelio de Juan, el más influyente en la formación de la teología cristiana y también el más hostil hacia las autoridades judías, es particularmente brutal con Judas. Mucho antes de la última cena, Juan ya lo etiqueta como un diablo y un ladrón que robaba de la bolsa común.
¿Por qué este ensañamiento? Porque para la época en que se escribió Juan, a finales del siglo I, la ruptura entre el cristianismo naciente y el judaísmo era total y violenta. El cristianismo necesitaba definirse a sí mismo en oposición al judaísmo del que había nacido. Y para ello necesitaba un villano judío. Judas fue el candidato perfecto. A partir de ahí, la conexión se volvió letal. Los sermones de los padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, estaban llenos de veneno, asociando a todos los judíos con la avaricia y la traición de Judas. Se les llamó los asesinos de Cristo. Durante la Edad Media, las masacres de judíos, conocidas como pogromos, a menudo coincidían con la Semana Santa, cuando los sermones sobre la pasión inflamaban a las multitudes cristianas contra sus vecinos judíos, vistos como los descendientes de Judas y Caifás. La obligación de llevar distintivos amarillos, impuesta a los judíos en muchos lugares de Europa, se justificaba a menudo por el color asociado a Judas en el arte medieval. Este tropo del judío traidor y codicioso se arraigó tanto en la cultura occidental que persistió durante siglos, culminando en la propaganda del régimen nazi y el horror del Holocausto. ¿Cuánta sangre se ha derramado en el altar de esta mentira? ¿Cuántas vidas inocentes se han perdido porque era más fácil canalizar el odio hacia un hombre y, a través de él, hacia todo un pueblo, que enfrentar las incómodas verdades de nuestra propia historia? Reivindicar a Judas no es solo perdonar a un hombre, es reconocer y pedir perdón por un crimen histórico de proporciones inimaginables. Es arrancar de raíz una de las justificaciones teológicas más antiguas del odio racial y religioso. Es un acto de justicia histórica que se ha demorado 2 milenios. La segunda implicación es filosófica y nos sumerge en las aguas más profundas de la moralidad. Si el acto considerado como el más malvado de la historia fue, en realidad, un acto necesario y quizás incluso leal, entonces toda nuestra concepción dualista del bien y del mal se derrumba como un castillo de naipes. Vivimos en un universo moral en blanco y negro. Dios versus Satán, ángeles versus demonios, bien versus mal. Es una estructura simple que nos da seguridad. Pero, ¿y si es una ilusión? ¿Y si, como sugería Spinoza, el bien y el mal no son fuerzas cósmicas, sino juicios de valor puramente humanos y relativos? Bien es aquello que percibimos como beneficioso para nosotros. Mal es aquello que percibimos como perjudicial. La crucifixión, desde la perspectiva de la teología cristiana, es el evento más beneficioso de la historia, el que abre las puertas del cielo. ¿Cómo puede entonces el acto que lo hizo posible ser considerado el más malvado? Es una contradicción lógica fundamental. La historia de un Judas heroico nos obliga a adoptar una visión más matizada y adulta de la moralidad. Nos sugiere que el bien y el mal pueden ser dos caras de la misma moneda, perspectivas diferentes de un único evento necesario. Nos enseña que un acto puede ser terrible y doloroso en lo inmediato, pero beneficioso y necesario en el gran esquema de las cosas. ¿No es esta la lógica detrás de una cirugía dolorosa que salva una vida? ¿O de una tormenta violenta que limpia el aire y nutre la tierra? La naturaleza no opera en categorías de bien y mal, simplemente es. Y si Dios, como decía Spinoza, es la naturaleza, entonces quizás el universo tampoco lo haga. Quizás hemos proyectado nuestras simples categorías infantiles en un cosmos que es infinitamente más complejo y ambiguo. Y esto nos lleva a la tercera implicación, la más personal y redentora. Al rehabilitar a Judas, redimimos a todos los incomprendidos, a todos los chivos expiatorios, a todos aquellos cuyas verdaderas intenciones fueron torcidas por la narrativa de los vencedores. Judas se convierte en el santo patrón de los marginados. ¿Quién no se ha sentido alguna vez traicionado por cómo los demás interpretan sus acciones? ¿Quién no ha actuado con una intención y ha sido juzgado por un resultado que no preveía? ¿Quién no ha sido el malo en la historia de otra persona? La tragedia de Judas es la tragedia humana magnificada a una escala cósmica.
Es la historia de cómo la intención puede divorciarse del resultado y de cómo la percepción pública puede asesinar la verdad. Al encontrar la compasión y la comprensión por Judas, aprendemos a ser más compasivos y comprensivos con los demás y con nosotros mismos. Aprendemos a buscar la historia no contada, a escuchar las voces silenciadas, a cuestionar los veredictos fáciles. La redención de Judas es nuestra propia esperanza de redención. Es la afirmación de que, sin importar cuán oscura sea la reputación de alguien, la verdad tiene una forma de resurgir, aunque tarde 2 milenios en hacerlo desde las arenas del desierto. Finalmente, la cuarta implicación es la más revolucionaria de todas: la posibilidad de una nueva teología, una forma completamente diferente de entender a Dios, a Cristo y a la salvación. La cristiandad tradicional, en gran medida, se basa en una narrativa de fracaso y reparación. Comienza con un fracaso en el jardín del Edén, la desobediencia de Adán, y culmina con un fracaso en el jardín de Getsemaní, la traición de Judas. En esta visión, la humanidad es fundamentalmente defectuosa, propensa al pecado, y necesita la intervención de una autoridad externa, la Iglesia, para ser salvada a través de la fe y el arrepentimiento. Pero, ¿y si la historia no es de fracaso, sino de un éxito perfectamente ejecutado? ¿Y si, en lugar de una caída y una traición, lo que hubo fue un plan divino de liberación, una conspiración sagrada entre el Cristo y su discípulo más iluminado? Una teología con un Judas heroico sería muy diferente. El énfasis se desplazaría del pecado y la culpa a la ignorancia y el despertar. La salvación no sería algo que se te otorga por creer en un dogma, sino algo que alcanzas a través de la gnosis, de la comprensión de tu verdadera naturaleza divina. Dios dejaría de ser un rey que juzga y castiga y se convertiría en la inteligencia inmanente del universo que se despliega a través de la lógica y la necesidad. El enfoque se alejaría de la autoridad institucional de Pedro y se centraría en la búsqueda personal de la verdad, en el espíritu de los gnósticos y de filósofos como Spinoza. Sería un cristianismo de la pregunta, no de la respuesta, de la experiencia directa, no de la mediación sacerdotal. Una fe para adultos, que no teme a la ambigüedad y que encuentra lo divino no en la obediencia ciega, sino en el valiente acto de entender. Esta es la verdad explosiva que yace enterrada en el Evangelio de Judas y en una lectura racional de la historia. Que el mayor villano podría ser el mayor héroe, que la mayor traición podría ser el mayor acto de amor, y que la historia que nos han contado podría ser la mayor inversión de la verdad jamás perpetrada. La elección, como siempre, es tuya. ¿Seguirás creyendo en la historia escrita por los vencedores? ¿O te atreverás a escuchar la voz que regresa del desierto, la voz del 12º discípulo, el portador de la gnosis, el amigo de Cristo, Judas, el iluminado? Hemos descendido a las catacumbas de la historia prohibida. Hemos abierto un evangelio que el fuego y el tiempo intentaron consumir. Hemos enfrentado la posibilidad de que el mayor villano de nuestra cultura fuera en realidad su héroe más trágico y leal. Pero ahora, la investigación debe dar un giro. Para que una inversión de la verdad sea completa, no basta con rehabilitar al supuesto villano. Es necesario poner en el banquillo de los acusados al supuesto héroe. Hoy, la lupa de la razón no se posará sobre Judas, sino sobre el hombre que la historia eligió como su antítesis, el hombre cuya estatua adorna el centro del imperio religioso más grande del mundo. Hoy vamos a juzgar a Pedro. Vamos a despojarlo de la púrpura y el oro con que la tradición lo ha vestido, y vamos a examinar al hombre que se esconde debajo, un hombre lleno de dudas, de miedos, de impulsos violentos y sobre todo de una profunda incomprensión de la misión de su maestro. ¿Estás preparado para ver cómo se desmorona la roca? Antes de que empecemos a demoler los cimientos de la Basílica de San Pedro, quiero que tú construyas algo conmigo. Un
una comunidad. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué rincón del planeta te conectas y qué hora marca tu reloj. Es un recordatorio de que no estamos solos en esta búsqueda. Y si lo que estás a punto de escuchar te provoca un cortocircuito mental, si te obliga a replantearte todo, toma tu celular y dale con toda tu fuerza al botón de me gusta. Haz que ese pulgar hacia arriba se convierta en una antorcha en la oscuridad. Ayúdanos a que el algoritmo muestre esta verdad incómoda a millones. Y por favor, te lo pido, no dejes que este viaje termine contigo. Compártelo con esa persona, ese amigo, ese familiar, que sabes que tiene la mente lo suficientemente abierta como para soportar la verdad. La realidad es un peso que se lleva mejor entre varios. Ahora sí, que comience el juicio de Simón, hijo de Jonás. La tradición nos ha vendido la imagen de un Pedro sólido, un líder nato, la roca inamovible. Pero cuando leemos los evangelios sin el filtro de la piedad, lo que encontramos es un retrato muy diferente. El Pedro de los textos es un hombre de impulsos, un torbellino de emociones que rara vez acierta en sus decisiones. Es el discípulo que siempre parece estar un paso por detrás de la verdadera enseñanza de Jesús. Recordemos la escena del mar de Galilea. Una tormenta, los discípulos aterrorizados en la barca, ven a Jesús caminando sobre las aguas y creen que es un fantasma. Jesús los calma y Pedro, en un arranque de audacia que es su marca personal, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús accede, Pedro baja de la barca y por un instante lo logra. Pero entonces, dice el texto, al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Jesús lo rescata y le pregunta: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No es esta escena la metáfora perfecta del carácter de Pedro? Un hombre capaz de actos de fe impresionantes, pero cuya fe se derrumba ante la primera ráfaga de viento, ante la primera prueba real. ¿Es esta la roca sobre la que se puede construir algo duradero, o más bien una piedra que se hunde en cuanto el oleaje se vuelve en su contra? Su fe es impetuosa, pero frágil. Su confianza es un castillo de naipes. Pensemos en la última cena, justo antes de que comenzara la tragedia. Jesús anuncia que va a lavar los pies de sus discípulos, un gesto de humildad extrema reservado a los esclavos. Cuando llega a Pedro, este se niega rotundamente. No me lavarás los pies jamás. No entiende el simbolismo. No comprende que el liderazgo en el reino de Jesús no se basa en el poder, sino en el servicio. Jesús tiene que reprenderlo severamente. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Solo entonces, al ver amenazada su posición, Pedro se va al otro extremo con su impulsividad característica. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sigue sin entender. Para él, todo es blanco o negro, todo o nada. Carece de la capacidad para comprender los matices, la profundidad de una enseñanza que subvierte todas las jerarquías humanas. ¿Es esta la mente de un líder espiritual o la de un seguidor entusiasta pero torpe? Y llegamos al huerto de Getsemaní. Mientras Judas lleva a cabo su terrible y necesaria misión, ¿qué hace Pedro? Cuando la guardia del templo llega para arrestar a Jesús, Pedro, de nuevo impulsado por su temperamento y no por la comprensión, saca una espada y le corta la oreja a Malco, un siervo del sumo sacerdote. Un acto de violencia inútil y contraproducente. Y una vez más, Jesús tiene que corregirlo, curando al siervo y diciéndole a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pedro, en el momento más crucial, responde con la violencia del mundo, demostrando que todavía no ha asimilado el mensaje de paz y de aceptación del destino que Jesús llevaba predicando durante años. ¿Cómo puede ser el vicario de Cristo, un hombre que, en la hora de la verdad, recurre a la misma violencia que su maestro condena? Pero el momento que define a Pedro, la escena que la Iglesia ha intentado suavizar y presentar como una debilidad perdonable, es sin duda su triple negación. Y es aquí donde la comparación con Judas se vuelve devastadora. Jesús es arrestado y llevado al patio del sumo sacerdote.
Pedro lo sigue de lejos, una descripción geográficamente precisa, pero también espiritualmente demoledora. Se calienta junto al fuego de los guardias, el fuego del enemigo, y allí una criada lo reconoce. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro lo niega delante de todos. No sé de qué hablas. La primera negación. Luego, otra criada lo identifica. Este estaba con Jesús de Nazaret. Y Pedro niega de nuevo esta vez, dice el texto, con juramento. No conozco a tal hombre. La segunda negación, más vehemente. Finalmente, los que estaban allí se le acercan y le dicen, verdaderamente también tú eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Y Pedro, la roca, el futuro papa, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a tal hombre. La tercera negación, el acto de cobardía consumado. Reflexionemos sobre esto, no es un simple no. Es un acto público, repetido y que escala en intensidad, llegando a las maldiciones y los juramentos. Pedro no solo se distancia de Jesús, reniega de su identidad, de su amistad, de todo lo que ha vivido, por miedo a ser arrestado, por salvar su propio pellejo. Ahora, pongamos esto en la balanza junto al acto de Judas. Por un lado, un acto oscuro, premeditado, que según nuestra reinterpretación fue un sacrificio necesario y leal. Por otro, un acto de cobardía pública, de traición a la amistad por miedo. ¿Cuál de los dos actos es moralmente más reprensible? ¿Por qué uno ha sido condenado a la infamia eterna, mientras que el otro se ha convertido en una anécdota de debilidad humana que fue convenientemente perdonada y olvidada para luego elevar al protagonista a la santidad y al poder supremo? ¿No es esto una prueba irrefutable de que la historia no la escribe la justicia moral, sino la política del poder? Sin embargo, el golpe más demoledor contra la primacía de Pedro no proviene de sus fallos, sino de la propia boca de Jesús, y ocurre en la misma escena que la Iglesia utiliza como su fundamento. En el capítulo 16 de Mateo, Pedro hace su famosa confesión: tú eres el Cristo. Jesús lo elogia y le dice las palabras sobre la roca sobre la que construirá su iglesia. Hasta aquí la versión oficial. Pero ¿qué ocurre apenas unos versículos después en la misma conversación? Jesús comienza a anunciar su destino, que debe ir a Jerusalén, sufrir mucho a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. ¿Y cómo reacciona Pedro, la roca recién nombrada? El texto dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro, en su ignorancia del plan divino, intenta disuadir a Jesús de cumplir su misión. Se interpone en el camino de la necesidad cósmica. Y la respuesta de Jesús es, sin lugar a dudas, la frase más dura que dirige a cualquiera de sus discípulos en todos los evangelios. No es una corrección suave, es una condena fulminante. Jesús se vuelve y le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Detengámonos y absorbamos el impacto de estas palabras. A Pedro, a la roca, Jesús lo llama Satanás, el adversario, el tentador. Lo acusa de ser una piedra de tropiezo, un obstáculo en su camino, y le diagnostica el problema fundamental: piensas como los hombres, no como Dios. En un solo instante, Pedro pasa de ser el fundamento de la iglesia a ser la encarnación de la tentación satánica que busca desbaratar el plan de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre sea roca y Satanás en la misma página? ¿No revela esto una inestabilidad fundamental en su carácter y, lo que es más importante, en su comprensión? Pedro representa el amor humano, emocional, que se aferra a la vida y no entiende la necesidad del sacrificio. Se opone al mismo destino que Judas. En nuestra reinterpretación y en el Evangelio gnóstico ayuda a consumar. ¿Quién está entonces más alineado con las cosas de Dios? ¿El que es llamado Satanás por oponerse al plan o el que es llamado traidor por ejecutarlo? La respuesta, vista sin prejuicios,
es aterradoramente clara. Entonces, si Pedro era tan falible, tan inestable, tan propenso a pensar como los hombres y no como Dios, ¿cómo y por qué se convirtió en la figura suprema? La respuesta no se encuentra en la teología, sino en la historia y en la política. El cristianismo primitivo no era un movimiento monolítico, era un caos de diferentes comunidades con diferentes líderes y diferentes interpretaciones de Jesús. Estaba la comunidad de Jerusalén, liderada por Santiago, el hermano del Señor, que defendía un cristianismo más apegado a la ley judía. Estaba el cristianismo de Pablo, radicalmente universalista y centrado en la fe y la gracia, a menudo en conflicto con la facción de Jerusalén. Y estaba la comunidad de Roma, una ciudad que, aunque al principio no era la más importante, tenía una ventaja estratégica. Era la capital del imperio. Para que la comunidad cristiana de Roma pudiera reclamar la supremacía sobre las demás igarajes de poder como Antioquía, Éfeso o Alejandría, necesitaba un argumento de autoridad incontestable. Necesitaba establecer una conexión directa y única con el propio Jesús. La doctrina de la sucesión apostólica fue la herramienta perfecta. La idea de que los obispos eran los sucesores directos de los apóstoles y que el obispo de Roma era el sucesor del apóstol principal. ¿Y quién era el candidato ideal para ser ese apóstol principal? Pedro. La tradición, fuertemente promovida por la Iglesia de Roma a partir del siglo II y III, sostenía que Pedro había viajado a Roma, había fundado la Iglesia allí y había sido martirizado cabeza abajo en la colina vaticana. Su tumba se convirtió en el santuario más sagrado y el obispo de Roma, como su sucesor en esa sede, reclamó su autoridad sobre toda la cristiandad. Pero ¿qué tan sólida es la evidencia histórica de esto? Es sorprendentemente escasa. Pablo, en su epístola a los Romanos, escrita alrededor del año 57 después de Cristo, saluda a docenas de personas en la comunidad cristiana de Roma, pero no menciona a Pedro ni una sola vez. No es extraño que omita al supuesto fundador y obispo de esa iglesia. Los Hechos de los Apóstoles describen los viajes de Pablo en detalle, pero son vagos sobre los de Pedro. La primera fuente que conecta explícitamente a Pedro con Roma es una carta atribuida a Clemente, obispo de Roma, a finales del siglo I, pero la referencia es ambigua. Tenemos que esperar hasta finales del siglo II, con autores como Ireneo y Tertuliano, para que la tradición de la fundación y el martirio de Pedro en Roma se afirme con fuerza. Es posible que la presencia y el martirio de Pedro en Roma sean una tradición piadosa, pero no un hecho histórico probado. Y es posible que esta tradición se solidificara y se embelleciera precisamente porque era políticamente necesaria para que la Iglesia de Roma pudiera justificar su creciente poder y su reclamo de primacía. No se trata de negar la fe de millones, sino de preguntar si la estructura de poder que conocemos se basa en un mandato divino o en una brillante y exitosa campaña política que supo capitalizar la figura de un apóstol para construir un imperio terrenal. El legado de Pedro es, por tanto, una institución con sus jerarquías, sus dogmas, su derecho canónico, sus palacios y su banco. Es un legado de poder en el mundo. El legado de Judas, en cambio, es un silencio, un signo de interrogación, un misterio que nos invita no a obedecer a una institución, sino a embarcarnos en una búsqueda personal de la verdad, una gnosis. El contraste no podría ser más absoluto. De un lado, la religión de Pedro, del otro, la filosofía de Judas. Y es aquí donde la figura de Baruch de Spinoza regresa a nuestra historia, no solo como una lente filosófica, sino como un protagonista cuyo destino refleja de manera escalofriante el del propio Judas. Spinoza no fue solo un pensador que nos dio herramientas para reinterpretar la historia. Su propia vida es una clave para entenderla.
En el año 1656, en la próspera ciudad de Ámsterdam, el joven Baruch de Spinoza, una de las mentes más brillantes de su comunidad judía sefardí, fue sometido al cherem, la excomunión más severa. El texto de su expulsión es brutal y vale la pena escucharlo. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 codos de distancia, que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. ¿Cuál fue el crimen de Spinoza? No fue un robo ni un asesinato. Su crimen fue pensar, fue aplicar la luz de la razón a los textos sagrados y a la idea de Dios. Se atrevió a sugerir que Dios no era un rey personal, sino la sustancia misma del universo, que los milagros eran imposibles, que las escrituras no eran la palabra literal de Dios, sino textos humanos que debían ser analizados críticamente, que la verdadera religión no consistía en rituales, sino en la práctica de la justicia y la caridad. Por estas ideas fue repudiado, maldecido y expulsado de su pueblo. ¿No es la historia de Spinoza un eco perfecto, un reflejo en el espejo de la historia de la condena de Judas? Ambos fueron expulsados por sus comunidades, ambos fueron maldecidos y convertidos en paria, y ambos fueron condenados por la misma razón fundamental, por atreverse a tener una comprensión de la realidad divina que iba más allá de la ortodoxia, una comprensión que era más profunda, más lógica y por tanto más peligrosa para las estructuras de poder religioso. Judas fue excomulgado de la historia por la iglesia de Pedro. Spinoza fue excomulgado de su comunidad por los rabinos de Ámsterdam. Ambos se convirtieron en símbolos del hereje, del otro peligroso. Pero, ¿y si el hereje es simplemente aquel que ha visto una verdad más grande y se niega a callarla? Para Spinoza, la razón no era enemiga de Dios, era la manifestación más pura de Dios en el ser humano. Si Dios es la razón, logos, que gobierna el universo, entonces usar nuestra propia razón es el acto de adoración más elevado. Es participar en la mente divina. La fe ciega, la aceptación de dogmas sin cuestionamiento, no era para él una virtud, sino una forma de pereza intelectual y de esclavitud. El verdadero camino hacia Dios no era a través de la obediencia, sino del entendimiento. ¿No es esto exactamente lo que el Evangelio de Judas atribuye a su protagonista? Mientras los otros discípulos obedecen y rezan a un Dios que no comprenden, Judas es el que sabe quién eres y de dónde vienes, el que entiende, el que usa su mente. Esta defensa de la razón llevó a Spinoza a ser un campeón de la libertad de pensamiento. En su tratado teológico-político, argumenta que el objetivo de un gobierno no es convertir a los hombres en bestias o autómatas, sino permitirles desarrollar sus mentes y cuerpos en seguridad y usar su razón libremente. Un Estado que intenta controlar lo que sus ciudadanos piensan está destinado a ser una tiranía. La verdadera paz, argumenta, proviene de la libertad. Ahora pensemos en la narrativa tradicional de Judas. ¿Qué nos enseña? Nos enseña a no cuestionar. Nos enseña que la curiosidad intelectual, querer saber por qué, como Judas hizo al preguntar, ¿qué me daréis?, y la acción independiente llevan a la condenación. La historia de Judas es una herramienta de control dogmático. Funciona como una advertencia. Sé como Pedro, el creyente impulsivo pero obediente que es perdonado. No seas como Judas, el pensador que actuó por su cuenta y fue condenado. La rehabilitación de Judas, vista a través de Spinoza, es una declaración de independencia intelectual. Es afirmar el derecho a preguntar, a analizar, a llegar a nuestras propias conclusiones, incluso si esas conclusiones nos convierten en herejes a los ojos de la mayoría. Y esto nos lleva al pináculo de la filosofía de Spinoza y quizás a la comprensión final de la tragedia de Judas. Spinoza
describe el estado más elevado que un ser humano puede alcanzar como el amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios. Como vimos, este no es un sentimiento cálido, es un estado de serenidad profunda que surge de la comprensión de la necesidad de todas las cosas. Es ver el universo como un sistema lógico y determinista de causas y efectos, y entender tu propio lugar dentro de ese sistema. Es aceptar todo lo que sucede, no con resignación, sino con la alegría que proviene de la comprensión. Este amor libera el alma de la tiranía de las pasiones, del miedo a la muerte, de la esperanza de recompensas celestiales. La salvación para Spinoza es un acto filosófico que ocurre aquí y ahora. Volvamos por última vez a Judas. Imaginemos a ese hombre, no como un avaro o un demonio, sino como el gnóstico, el espinosista, el único que comprendió la necesidad lógica de la muerte de Jesús. Mientras los demás lloraban y se escondían, mientras Pedro negaba y se oponía, Judas actuó, ejecutó la dolorosa pero necesaria ecuación cósmica. En ese momento, ¿no habría alcanzado ese estado de amor intelectual a Dios? ¿No habría encontrado una paz terrible pero profunda en la comprensión de su papel indispensable? No actuó por 30 monedas de plata, actuó por la necesidad lógica del universo, y al hacerlo, se liberó. Su suicidio, si ocurrió, no sería entonces el acto de un culpable desesperado, sino la última y lógica conclusión de un hombre cuya misión en este plano de la existencia había terminado. Un filósofo que, habiendo comprendido el todo, ya no sentía apego por la parte. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos recorrido los pasillos olvidados de la historia, hemos desempolvado textos prohibidos y hemos sometido a los personajes más sagrados de nuestra cultura al juicio implacable de la razón. Es hora del veredicto. Hemos visto que la historia del traidor, Judas, es un tejido de contradicciones, con cada evangelista añadiendo su propia capa de propaganda para demonizarlo. Hemos visto que su supuesto motivo, la avaricia, es una invención literaria para encajarlo en una profecía, y que su acto central, el beso, puede ser interpretado como un acto de lealtad y precisión. Hemos visto que el héroe Pedro es en realidad un personaje inestable, impulsivo, violento y cobarde, cuya fe se tambalea constantemente y que fue llamado Satanás por el propio Jesús por oponerse al plan divino. Y hemos visto que su primacía no es un hecho teológico claro, sino una construcción política de la Iglesia de Roma para cimentar su poder terrenal. Hemos desenterrado el Evangelio de Judas, un testimonio que invierte toda la narrativa, presentándonos a un Judas como el discípulo amado, el único que comprendió la misión gnóstica de Jesús, liberar el espíritu divino de la cárcel de la carne. Un Judas que no traicionó, sino que cumplió el mayor de los sacrificios. Hemos analizado, a través de la lógica de Spinoza y del arquetipo mitológico, que el acto de Judas era una pieza necesaria en el plan divino. Si la muerte de Jesús era necesaria para la salvación, entonces el agente de esa muerte no puede ser un pecador, sino un instrumento indispensable de la providencia. Y hemos visto las devastadoras consecuencias de la narrativa tradicional. 2 milenios de odio antisemita utilizando a Judas como chivo expiatorio, y la supresión de una visión más profunda del bien y del mal. Entonces, ¿qué demuestra Spinoza? Spinoza no escribió un tratado titulado En defensa de Judas. Su demostración es más sutil y mucho más poderosa. La demostración no es una cita que se pueda encontrar en un libro. La demostración es el método. Es el resultado inevitable que se obtiene cuando se aplica el ácido de la razón pura a las narrativas que nos han contado. Es la conclusión lógica que emerge cuando uno deja de tener miedo a preguntar. Judas, el héroe; Pedro, el usurpador. Esta no es una afirmación dogmática. Es una hipótesis de trabajo que sorprendentemente parece resolver muchas más contradicciones y explicar muchos más hechos que la versión oficial. ¿Qué significa todo esto para ti, para tu fe?
para tu visión del mundo. Para algunos, esto puede ser profundamente perturbador, un ataque a los cimientos de su creencia, pero te invito a verlo de otra manera. Esto no tiene por qué ser la destrucción de la fe, puede ser su purificación, puede ser la transición de una fe infantil, basada en el miedo, en historias de buenos y malos, y en la obediencia ciega a una autoridad, a una fe adulta, una fe que no teme a la complejidad. Una fe que abraza la razón como un don divino. Una fe que encuentra a Dios, no en el dogma, sino en la búsqueda incesante de la verdad, por incómoda que ésta sea. La historia, como nos han recordado tantas veces, la escriben los vencedores. La historia de Judas fue escrita y sellada por la iglesia de Pedro. Durante 2 milenios solo hemos escuchado una versión de los hechos, pero hoy la voz del exiliado ha regresado del desierto. La lógica del hereje ha vuelto a resonar. Ahora tienes ante ti 2 historias. La historia cómoda, la que conoces desde niño, con su héroe claro y su villano definido. Y esta otra historia, la historia difícil, la que te obliga a pensar, a cuestionar, a reconstruir tu universo. La elección final, el veredicto definitivo, no me corresponde a mí, te corresponde a ti. Cada uno de nosotros es el jurado en el gran juicio de la historia. ¿A quién le creerás? ¿A la institución que te pide fe ciega o a la filosofía que te exige coraje intelectual? La pregunta que resuena al final de este largo camino es la misma con la que empezamos, pero ahora tiene un peso diferente, una urgencia diferente. ¿Y si todo lo que te contaron fue una mentira? ¿Y qué vas a hacer ahora que lo sabes?